Acompañándonos aquí al maestro Javier García Gutiérrez, el director que amablemente nos auxilió a precisamente tener un mayor número de asociaciones cubiertas en la plática que se va a dar este día por parte del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en referencia a datos personales en posesión de particulares. Agradecemos a la licenciada Reina Gómez, que estará dándonos la capacitación del día de hoy. Y sin más preámbulo, empezaremos. Adelante, Reina. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Gracias a todos. Gracias por su puntualidad. Gracias también. Aprovecho para, bueno, pues extender este agradecimiento hacia la organización de Confío, al maestro, como había comentado bien el licenciado Olivas, y también a mis compañeros, la licenciada Daniela y el licenciado Lauro Quesada, que son ellos integrantes del Departamento de Datos Personales, que estarán aquí apoyándonos y a disposición de todos ustedes para cualquier duda que pueda surgir en el transcurso de esta capacitación. Como saben, los que ya se registraron la semana pasada, de principio me gustaría que nos apoyaran contestando una encuesta que para nosotros es muy importante. Es una encuesta inicial donde nos va a arrojar qué tanto conocemos del tema y qué tanto sabemos. No vamos a exhibirlos, no se preocupen, no va a pasar nada, solamente es un mecanismo que tenemos nosotros para mejorar nuestros procesos, incluso también dentro de la organización lo requieren para poderles otorgar ellos su constancia. Cabe aclarar que el Ichitype como tal no da constancias, pero la organización a través de Karina les va a hacer llegar su constancia a quienes hayan llenado la evaluación inicial y la evaluación final. ¿Sale? Entonces, tenemos 5 minutitos, les voy a colocar aquí en el chat la liga para la encuesta en este momento y son, no sé, 2 minutos lo que tardamos en contestarla quizá, ¿sale? Entonces, aquí está en el chat. Está. Les damos 2 minutitos, Karina, para contestar y comenzar con la capacitación. Muchas gracias, Reina.
Karina, no sé si se encuentra el maestro García presente. Sí, aquí está. Ah, perfecto. Bueno, chicos, vamos a iniciar con este tema, no sin antes a retomar un poquito la parte de la capacitación anterior, quienes estuvieron presentes. Ya tuve la oportunidad de hablar con Karina para extender la respuesta al maestro García, que iba en el sentido sobre las organizaciones que recibían, acuérdense de lo que manejábamos en los lineamientos, de lo de más de 6 millones o menos de 6 millones. Entonces, recuerden ustedes, y bueno, reitero aquí nuestro compromiso para apoyarlos. Ay, discúlpenme también, un agradecimiento también a mis compañeritos de capacitación que están aquí apoyándonos también. Sí, me fui de largo solamente con Lauro, con Dani, pero también aquí están mis compañeritas Alejandra, está mi compañerita Carla. Entonces, bueno, lo que respecta a las asociaciones, bueno, eh, ¿se escucha? ¿Está problema lo del audio? ¿Hay un problema con el audio? Ninguno, Reina, te escuchas Ah, bien. muchas gracias, Carla. Entonces comentaba que en relación con lo de las organizaciones de la sociedad civil que reciben más de 6 millones, entonces ellos tendrán que transparentar, como bien se comentaba en la sesión pasada, a través del sujeto obligado que les otorgue recursos, sea uno o sean varios, pues ellos serán los encargados de poder transparentar y poder de cumplir con esas obligaciones, ¿no? Que es en cuanto a lo que maneja la ley de transparencia. Y en lo que se refiere a los que son menores de 6 millones, pues ellos, perdón, los que se refieren a menores de 6 millones, ellos son los que va a transparentar el sujeto obligado, pero los que se exceden de los 6 millones, pues ya tendrán que actuar como sujeto obligado propiamente y ellos transparentar el recurso que les es otorgado. Sin embargo, pues aquí hay dos vertientes o dos opciones que, pues evidentemente en los lineamientos se maneja que las organizaciones, bueno, la dirección de jurídico y la dirección de acceso serían quienes van a determinar en ese sentido, en un orden de quiénes, o cómo sería el proceso, digamos, a llevar a cabo. Aquí les platico que hay dos opciones, que es una, que el órgano garante mande pedir a todos los sujetos obligados un listado, digamos, un informe sobre las organizaciones a las cuales se les solicita ese recurso, ¿no? Pero la otra es que si son una de las organizaciones que están en el supuesto de recibir más de 6 millones de pesos, entonces ustedes tendrían que solicitarle al órgano garante, enviar a través de un escrito una propuesta de su tabla de aplicabilidad y tanto como su estatuto, su acta constitutiva, y entonces ya lo que es el pleno va a determinar mediante sesión, va a determinar si esa propuesta es aceptada o alguna modificación o algún criterio que tengan ellos que abordar, y ya entonces ahí ya empezaría como sujeto obligado lo que es la organización que así lo requiera. Las que están en el supuesto de ser menores, el recurso que reciben menor a 6 millones de pesos, pues lo único que tienen que hacer es entregar su informe, que yo me imagino que sus sujetos obligados les piden, ¿no? Un informe cada determinado tiempo sobre lo que están utilizando, cómo están utilizando el recurso. Así es que ustedes lo único que tienen que hacer en este caso es presentar ese informe al sujeto obligado para que este a su vez lo transparente en la plataforma. Les comentaba, puede ser, habrá quienes tengan un sujeto obligado, y sujeto obligado, acuérdense que nos referimos a la institución de gobierno que les otorga ese recurso. Pueden ser dos o tres o varias. Entonces, obviamente que no es el mismo, no van a entregar un solo informe a todos porque cada una de esas instituciones les entregan diferente cantidad de recursos, ¿ok? Entonces, evidentemente ellos van a tener que transparentar. Entonces, bueno, ahí estaba la duda, maestro, no sé si quedó aclarada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, pues muchas Buenos gracias por días. el seguimiento. Al Creo contrario. que nos queda claro cuál es el mecanismo y, bueno, saber sobre nuestras obligaciones siempre nos permitirá cumplir con ellas de una mejor manera. Entonces, bueno, ya que estamos tocando este tema, dije, pues qué mejor que poder revisar si hay alguna situación ahí conforme a este lineamiento que luego, pues por ahí tuve de mi conocimiento y que quisiéramos pues que se comparta, ¿no? Con todas las otras organizaciones también. Claro que sí, maestro. Muchas Incluso, gracias. al contrario, me da gusto que haya quedado aclarada. Incluso lo que puedo hacer es compartirles esos lineamientos para quien no tenga oportunidad de descargarlos o se les dificulte o algo, se los puedo compartir a Karina igual que les compartimos la presentación. No sé si ya se las hicieron llegar, pero ya la tiene, y también los lineamientos los podemos compartir para que los haga extensivos. De igual manera, la presentación que se va a tocar en este día
también se las vamos a compartir para que la tengan todos ustedes. Y posteriormente vamos a estar con lo que es la carga de obligaciones, que vaya, en este caso pues ya no tendré, o sea, habrá, ¿verdad? Obviamente habrá quienes sí requieran, pero sí es importante que sepan también lo que es la respuesta a las solicitudes de información, ¿ok? Y tenemos también esa capacitación que va a ser la de sistemas, que es sistemas IPOD, sistema de solicitudes de información. Tenemos próximamente una serie de capacitaciones que ya Karina y yo les iremos ahí aportando oportunamente para no atiborrar un poquito ahorita el día. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar inicio a lo que es este tema de protección de datos personales. Les pido de favor la reiterada solicitud de todos los días, por favor, mantengamos en la medida de lo posible nuestros micrófonos en silencio. Sin embargo, tenemos compañeros que nos están apoyando para silenciar los micrófonos, ¿verdad? Pero de todas maneras, a veces se nos va un clic por error, entonces pues sí distrae a los demás compañeros y a la expositora. Dudas, adelante, en el chat o por micrófono, estamos aquí varios compañeros para poder apoyar en el momento en que surja la duda. ¿Sale? Entonces, vamos a compartir, ahora sí que ya espero hayan contestado la evaluación. Vamos a compartir la presentación. Ok, ahí me dicen si se ve, por favor. ¿Sí se ve? Perfecto, Mar, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, el tema de hoy es la protección de datos personales, pero cabe mencionar que como somos organizaciones de la sociedad civil, pues evidentemente nosotros normalmente ofrecemos la capacitación que es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Sin embargo, en este caso, pues vamos a abordar el tema de lo que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Y qué vamos a ver en este tema? Bueno, pues vamos a ver de los datos personales, lo que se refiere al aviso de privacidad, derechos ARCO, medidas de seguridad y datos personales sensibles, muy importante. Nuestro objetivo básicamente es que ustedes, compañeros, o ustedes, pues no compañeros, pero porque yo no estoy de la organización, de una organización, pero ustedes puedan y logren identificar lo que es el marco jurídico en protección de datos personales, pero sobre todo que sepan y conozcan lo que debe de ser un correcto tratamiento de sus datos personales, que sobre todo sea legítimo, sea controlado, sea informado y esto sea beneficioso en gran medida para ustedes, para su actuar diario, para su vivir diario, y esto les ayude a determinar hasta qué límite pueden entregar su información y qué responsabilidades o qué consecuencias pueden haber en este sentido. Es importante que comencemos señalando lo que se refiere al Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuanto a la protección de datos personales también, que este sistema lo integran el instituto que es el INAI, los organismos garantes de cada uno de los estados, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué hace este sistema nacional? Pues bueno, funge como el intermediario, digamos, entre las necesidades que van generando estos integrantes y hacen una serie de reuniones, digamos, para ir mejorando los procesos, sobre todo para ir siempre abonando a lo que es la protección de datos personales. Sin embargo, hay que precisar aquí y hay que acotar algo bien importante. En cuanto a lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, la autoridad que nos va a regular, es decir, el órgano garante en el cual nosotros vamos a estar hacia el cual vamos a estar sujetos es ante el INAI. Porque algunos de ustedes habrán dado cuenta, saben, bueno, el ECHITAIP es un órgano garante, pero el ECHITAIP se encuentra o se trata, está enfocado en garantizar la protección de datos personales, sobre todo hacia los sujetos obligados y pues los ciudadanos que tienen alguna controversia con ellos. No significa que no pueda conocer de los asuntos, pero quien es competente totalmente para conocer y solucionar esos asuntos es el INAI, porque estamos hablando en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, ¿ok?
En este caso, pues evidentemente nosotros podremos identificar los sujetos obligados que ya habíamos venido platicando en la sesión anterior, que los sujetos obligados pues son todos aquellos que reciben un recurso público. En este caso no, en este caso nos vamos a abocar a todas aquellas instancias que llámese banco, llámese teléfono, compañías de teléfonos, etcétera, todos ellos que no reciben un recurso público. Por ende, la normativa también, pues hay una diferencia en cuanto a la ley y en cuanto a la autoridad que se hace cargo pues, de solucionar este tipo de problemas. Sin embargo, pues el INAI, al ser un órgano garante también, pues evidentemente es un organismo constitucional autónomo que va a garantizar el adecuado uso de los datos personales y un adecuado ejercicio de los derechos ARCO. Más que un adecuado ejercicio, pues un adecuado tratamiento en el ejercicio, es decir, una buena respuesta al ejercicio que se haga de los derechos ARCO por parte de los ciudadanos. Además, es preciso conocer que cualquier, digamos en este caso los particulares, es cualquier particular que no reciba recursos públicos, ¿sale? Los datos personales, bueno, pues los datos personales ya nosotros podremos identificar y podemos abrir ese abanico de que podemos decir, bueno, es la información que me hace a mí que me reconozca ante otra persona. Sin embargo, los datos personales, pues nosotros sabemos que pueden ser numéricos, alfabéticos, alfanuméricos, gráficos, fotográficos, acústicos, incluso va más allá porque nosotros ahorita podremos ver más adelante un desglose de las características o las clasificaciones que tienen los datos personales, pero siempre tenemos que nosotros definir los datos personales como que es lo que nos hace diferentes y nos hace identificables de otras personas. Pero evidentemente para poder ser identificados, pues necesitamos que al menos sean dos datos personales, porque pues el RFC por sí mismo y sin una foto y sin un nombre, pues en un RFC perdido en un papelito, pues no vas a poder decir, ah, bueno, este RFC, ah, sí, es de Reina, Reina la que está en el Ishita. Pues no, porque si es un papelito que nada más tiene un dato, si bien es cierto, es un dato personal, eso no va a bastar para identificar a una persona, ¿sí? Entonces, los datos personales cuando se suman dos o más, pues hacen identificable a una persona y entonces ahí pudiera afectarle directamente. No por eso no significa que no sea dato personal, no, pero sí le afecta cuando ya logras saber quién es y reconocer y acatar, definir de qué persona es. Pero los datos personales debemos saber que son irrenunciables, son intransferibles y son indelegables. Si se fijan, aquí es una pregunta del examencito que hicimos al inicio. Entonces, sí es muy importante que se graben que estos datos no vamos a poder nosotros ni nunca vamos, ni podemos, ni se debe, ni se va a poder jamás en la vida quitarte los datos personales, ni aun con la muerte. No puedes decir, bueno, pues es una deuda que tengo con Coppel, la transfiero. No, es un dato personal que por mucho que no te guste tu nombre, pues tú no se lo puedes transferir a otra persona. Otra cosa es cuando nace tu niño, tienes un nombre feo, tu esposo, y bueno, pues ya le pones el mismo nombre a tu criatura, ¿verdad? Lo vas y lo perjudicas. Pero no significa que le estás transfiriendo el nombre, le estás pasando, digamos, la pobre desgracia a esa criatura, pero no le estás transfiriendo el nombre como tal. No es como que te transfiero mi nombre y yo me quedo sin nombre. No, no, no. Tú te quedas con tu nombre y el otro, pues, duplicas ahí la desgracia, ¿no? Y no lo puedes delegar porque tampoco es algo como que, bueno, es que yo tengo mucha responsabilidad con ese nombre y pues bueno, ayúdame porque como ya cometí un delito, pues ayúdame a cumplir la sentencia. Ándale, ya somos dos reinas. Pues no, evidentemente no, eso no se puede hacer. Entonces son datos personales irrenunciables, intransferibles e indelegables. Y para eso les comentaba ahorita que existen una serie de, pues sí, una serie de categorías en cuanto se pueden encuadrar los datos personales, como pueden ser los electrónicos, pueden ser los identificativos, que aquí vale la pena mencionar que tanto identificativos como biométricos pues van muy ligados, ¿no? Van muy de la mano porque sabemos nosotros que los identificativos son las huellas dactilares, por ejemplo, pero los biométricos también a través del iris del ojo pueden determinar cuál persona es o cuál persona no es. Los laborales, que nos referimos a los datos que nosotros, en los cuales nosotros estamos, lo que hemos estado trabajando, que también pudiera venir en lo que es el currículum, los patrimoniales, los académicos, tránsito y movimientos migratorios.
Pero los de tránsito y movimientos migratorios sí es muy importante que aclaremos, no son aquellos de que, bueno, pues ya me cobraron o ya me multaron y tengo un registro de multas ahí en vialidad. No, 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 se refiere a los movimientos que hacemos dentro y fuera del país, ¿ok? El libre tránsito como un derecho humano que sabemos nosotros que el derecho a acceso a la información es un derecho humano, bueno, pues también este libre tránsito es un derecho humano y por lo tanto, obviamente, se registran tu información personal, tus datos personales cuando tú haces algún movimiento, incluso en los aviones, cuando pasas en la frontera con tu comprobante, ay Dios mío, tu pasaporte, tu visa, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos evidentemente los especialmente protegidos que son los sensibles, que en eso se encuadra también lo que son afectivos y familiares, sobre la salud, incluso los biométricos. Y aquí, pues bueno, los datos sensibles, pues sabemos nosotros que son, si de por sí los datos personales, si ya logramos nosotros juntar dos o más y logramos identificar a una persona, lo hacemos identificable, bueno, esos datos personales pudieran afectarle, porque si yo ese papelito que me encontré con el RFC que les daba el ejemplo al inicio, además tiene mi nombre y además tiene mi domicilio, pero ese papelito resulta que es una deuda. Bueno, pues esa deuda puede caer en manos de, no sé, una persona que tenga otras intenciones y que pueda intentar cobrar esa deuda a lo mejor, ¿no? Por buenos o malos modos, no sé. Un ejemplo de ese, bueno, ahorita les doy un ejemplo de eso para que les quede más claro. Sin embargo, si dentro de ese papelito además viene que sufro de alguna enfermedad, pues imagínense el daño que pudiera ocasionarme más allá de que se conozca mi información y que pudieran generarme, por ejemplo, cobrarme una deuda. Ahí pudiera ser incluso que me afecte en mi esfera más íntima, como puedan discriminarme, como puedan afectarme en mi integridad, cómo puedan afectarme en mi reputación, porque imagínense que ya no es reina, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo, que es otra persona que tiene sus datos, pero tiene SIDA. Y por eso me quito yo del ejemplo, ¿verdad? Dios no lo quiera, pero vamos a poner otro ejemplo de una persona que tenga una enfermedad así, SIDA, o una enfermedad que tenga, que sea muy delicada, a lo mejor que tenga cáncer, etcétera, y cae en manos de personas que pueden utilizar esa información para afectarla, pues afecta su reputación, incluso le pueden quitar hasta su trabajo, etcétera. Entonces, por eso los datos personales sensibles se refieren a los que son más íntimos todavía de la persona y que pueden llevar un riesgo más grave que incluso solamente los datos personales. ¿Ok? Aquí es importante también que nosotros sepamos que los datos personales sensibles, pues evidentemente deben de tener un tratamiento muchísimo más delicado que de por sí los datos personales normales lo tienen. Porque aquí es importante que el tratamiento de los datos personales tiene que ser siempre necesario, tiene que ser adecuado, es correcto. Una disculpa, Denise, no me fijé que dije enfermedad, no, o sea, digo una enfermedad en general, pero ya no la mezclé como enfermedad, sino un ejemplo la puse como SIDA, pero al principio lo que mencionaba era como que una enfermedad en general, pero no la quise encuadrar en eso, no sé si se entendió así, pero una disculpa si se entendió así, no la metí como enfermedad. Entonces, el tratamiento de los datos personales, chicos, pues tiene que ser necesario, siempre tiene que ser adecuado y tiene que ser relevante en cuanto a las finalidades que se vayan a requerir, siempre en un aviso de privacidad que vamos a ver más adelante. Ahora, eh, siempre como responsables nosotros de tratar datos personales y sobre todo sensibles, ¿no? Como somos nosotros en las organizaciones, bueno, pues tendremos como responsables que hacer la mayor cantidad de esfuerzos, obviamente dentro de lo razonable, para que el tratamiento de esos datos personales sea el mínimo indispensable, se aboque a las finalidades, sí, que esté justificado con esas finalidades. Bueno, es que yo lo justifico, ¿por qué? Pues porque lo necesito para poder darle este seguimiento o este tratamiento o este ayudo o este apoyo a esta persona. Gracias, Ernesto. Pero sí es importante que siempre en este documento que es el aviso de privacidad señalemos cuáles son las finalidades específicas para las cuales recabes esos datos personales y sobre todo si son los sensibles. Obviamente los datos personales en general, pero haciendo énfasis y cuando son los datos personales sensibles, pues evidentemente señalar cuáles son, pero sobre todo aquí sí es importante eso, limitar el uso el periodo de tiempo, digamos, de que le vamos a dar el tratamiento a esos datos personales, lo indispensable, lo mínimo indispensable en el tratamiento de datos personales sensibles. ¿Ok?
La Ley Federal de Protección de Datos Personales considera una serie de principios en los cuales se tiene que trabajar, se tiene que basar para que sea lícito, que se obtenga el consentimiento, que siempre tenga la información necesaria hacia lo que decíamos sobre lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y cuánto se van a utilizar de los datos personales, que aquí en el de información pues sería, básicamente cabría lo que es el aviso de privacidad. Estaremos cumpliendo con ese principio, el principio de calidad, el principio de finalidad, ay, el principio de lealtad, el principio de proporcionalidad y el de responsabilidad. Y aquí en el de proporcionalidad sí es importante hacer un poquito como que la precisión de lo que implica la proporcionalidad, porque estamos muy acostumbrados desafortunadamente a pedir datos por si acaso. Y aquí en este tratamiento, pues no es como muy, ahora sí que estaríamos afectando varios de los principios como es el de lealtad y como es el de finalidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos pedir los datos personales que vamos a requerir, no más allá, ni más ni menos, solamente los que se requieren para el trámite, el proceso o el servicio que nosotros estamos dando como organización de la sociedad civil, porque de por sí, pues nosotros sabemos e identificamos que el tratamiento que le tenemos que dar, pues es preciso y es responsable. Ahora imagínense si tenemos demasiados datos, vamos a complicar un poquito esta situación, ¿ok? Vamos a ver ahora, una disculpa. Vamos a ver ahora. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Justo me están hable y hable y hable y hable y hable de, vaya, de no sé de dónde, es como de bancos o algo así, pero es parte de lo que nosotros hacemos y que es parte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Nosotros tenemos la oportunidad de, mediante el derecho de acceso, del derecho del ejercicio de derecho SARCO, nosotros podemos hacer uso de ese derecho para que en este caso podamos pedir que se cancele o ponernos al tratamiento de los datos personales cuando hicimos algún tratamiento, por ejemplo, en un banco, ¿no? Cuando ya terminamos un servicio, etcétera. Sin embargo, ahí no nos damos cuenta de que a veces nosotros mismos autorizamos a que lo puedan transferir, que lo vamos a ver más a profundidad más adelante, pero, pero no nos empiezan a hablar, y ahorita es uno de los ejemplos precisamente que de por sí el mundo de lo que es el dato de los datos personales de verdad hoy por hoy tienen valor, tienen muchísimo valor. Tenemos la responsabilidad de si caen en nuestras manos datos personales, que en este caso estamos hablando de particulares y estamos hablando de datos personales sensibles, porque la gran mayoría de todos, si no es que de ustedes, si no es que todos, hacen uso de los datos personales sensibles. Entonces, veámoslo como que tienen en sus manos la reputación, la vida, la integridad, tienen todo lo íntimo que esas personas no andan comunicándole, no andan divulgando por otros lados. Entonces, ustedes tienen que darles un correcto tratamiento, porque ustedes como son responsables, sean una persona moral o sea una persona física, pues ustedes tienen que darle la respuesta y tienen que darle una certeza al dueño de los datos, que sería el titular, de que esa información está en manos seguras, de que esa información va a ser utilizada solamente para los fines para los cuales la recabaron. Sin embargo, pues sabemos nosotros que puede haber la posibilidad de que necesitamos hacer ese trámite en ayuda de otra persona, no sé, llámese un banco, llámese un hospital, llámese a alguien más, a quien le tenemos que hacer la transferencia o pasar esos datos para poder continuar con ese servicio que estamos ofreciendo. Bueno, pero de primera mano, el titular, el dueño de los datos, llegó a nosotros a entregar esa información. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que entregar un aviso de privacidad para que esa persona esté segura y esté tranquila de que nosotros lo vamos a hacer bien. Pero además, ahí le vamos a tener que informar que obviamente vamos a pasárselo a un tercero con la finalidad de dar continuidad a ese trámite. Esto no significa que por eso, bueno, pues ya yo ya me quedé desprotegido como ciudadano o como particular, porque dentro de cada una de las instituciones puede haber una persona o un departamento específico encargado de proteger los datos personales, que se determinará de manera opcional. Sin embargo, es muy importante y muy necesario para que esté al pendiente de que realmente el responsable de los datos personales esté haciendo ese tratamiento debido. Si no, pues evidentemente va a llegar la
figura del INAI, que es hacia donde tendrían que llegar, acudir los particulares a poner o interponer alguna denuncia. Porque los datos personales, chicos, no nada más es recabarlos y bueno, yo te doy mi palabra y aquí está el aviso y me lo firmas, yo te doy mi palabra de que van a estar bien. No, va más allá porque necesitamos establecer medidas de seguridad que garanticen que van a estar en una situación de confidencialidad, integridad y disponibilidad, porque esos son unos deberes que la ley nos marca que debemos de manejar y que debemos de trabajar sobre todo con ellos en medida, sobre todo con el nivel de responsabilidad que esto requiere, ¿no? Y en este sentido, pues podemos encontrar dentro de las medidas de seguridad las que se refieren a las medidas físicas, que como un ejemplo podemos colocar pues control de acceso tanto en puertas como en gavetas, como en escritorios, como en instituciones completas donde nosotros podemos colocar contraseñas, podemos colocar llaves, podemos colocar candados, podemos colocar letreros de señalización o cámaras de seguridad, etcétera, y todo eso va a ser un control para que no pueda acceder más allá de donde tenga que acceder las personas que no estén autorizadas a utilizar sobre todo estos datos personales. ¿Por qué? Porque una cosa es que todos puedan entrar a la misma institución, tal vez, pero en un momento dado ha llegado a darse el caso de un ejemplo que les voy a colocar, que una persona llegó con nosotros y nos dice, bueno, es que yo tenía todas mis medidas de seguridad, pero de pronto me llegó una denuncia, porque no hice un debido tratamiento de datos personales, pero yo tenía ese expediente de una persona muy seguro, muy confiada y todo. Y no entendíamos qué había pasado. Pues resulta de que la persona viene con el expediente, se lo pide, como puede darse el caso, espero que no, pero puede darse el caso. Llega con esta persona, le pide el expediente y evidentemente pues la persona dice, ah, ok, bueno, lo saca, lo están viendo, etcétera. En eso se levanta esta persona a no sé, a sacar una copia, no qué sé yo, se levanta, se mueve de su lugar y quien estaba ahí pidiendo el expediente se pone a tomar fotos. ¿Ok? No sé, a lo mejor de otro expediente que quizá era su conocido, sabrá Dios, ¿no? Entonces se empieza a tomar fotos y luego ya se va. Y no, todo muy bien y todo. Entonces, a la vuelta del tiempo que llega la denuncia, pues dicen, ¿cómo? Si ni siquiera, es más, el expediente está completo. O sea, el expediente ni siquiera le arrancaron hojas ni nada. ¿Qué pasó? Bueno, el momento en que checan las cámaras de seguridad, ahí se percatan de que la persona esta que había ido a hacer una consulta, pues empezó a tomar fotos y entonces esa fue una medida de seguridad muy, muy arriesgada. Es decir, esta persona no tomó esas medidas de seguridad. ¿Qué tenía que hacer y qué tienen que hacer? Bueno, si llega alguien a pedirnos información, aunque sea de la misma institución, aunque sea su compañero, si no tiene autorización a ver esos datos personales, agarren los expedientes y colóquenlos en su gaveta, en su archivero, ¿ok? No tienen por qué estar ahí al alcance de todos. No tienen por qué tener ustedes o contar. Si ustedes son de una mente muy olvidadiza, está de acuerdo, hagan sus controles de acceso, sus contraseñas, háganlas y si se les olvida, anótenlas, está bien. Pero no las anoten a la vista de todos, porque entonces, ¿cuál es? Digamos, ustedes están dejando la puerta abierta para que entre el ladrón. Entonces, ¿cuál es la seguridad que le están dando a esa información si tienen la contraseña a la vista de todos? Si una contraseña es lo más lógico posible que yo pueda encontrar, de si yo toda la vida estoy divulgando que amo los gatos, por ejemplo, o que amo los perros, o que me gusta el color morado, pues no va a ser difícil adivinar que tu contraseña va a ser esa, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos fortalecer nuestras contraseñas, tal vez, recuerden que entre más larga, bueno, lo que les permita en ese caso el programa o no sé, bueno, háganla lo más larga posible y lo más confiada posible y sobre todo lo más que se puedan acordar. Parece que deben de tener números, letras, etcétera, pero un ejemplo y una sugerencia de una contraseña fuerte. Vaya, por muy irrisoria que se escuche, pues puede ser, no sé, el pozole de mi mamá es el más rico 2023. ¿Quién va a imaginarse? O sea, aunque yo me imagine y conozca a tu mamá, pues evidentemente mi mente no va a venir como que, el pozole es la contraseña. No, lógicamente no. Entonces, ese tipo de contraseñas con números, con todo lo que especifica que una mayúscula y todo, pues esas son unas contraseñas fuertes. Una contraseña fuerte no va a ser, mi número
de nacimiento, mi fecha de nacimiento, la de mi hijo. No, ya ahorita ni siquiera eso, porque ya sabemos que los que son expertos en eso, pues sacan esa información y sabemos que ya tu número, válgame, tu fecha de nacimiento es rápido de encontrar. Ahora bien, tenemos también memorias en las cuales guardamos información y andamos paseándolas para acá y para allá y para allá y para acá. No es correcto, tenemos que dejarlas en la institución donde se supone que está la información. Pero vaya, si ya en el momento nosotros tenemos una premura, una urgencia de sacar esa información, debemos de contener nuestras memorias con códigos. Hay cifrados, hay elementos que ayudan incluso a través de Google para poderle poner candados a nuestras memorias, aunque no lo crean y si no lo sabían, o a lo mejor muchos sí lo sabían, colóquenle candados y sobre todo hagan no una, si son datos personales y sensibles, muchos vastos, etcétera, no confíen en su computadora. Las computadoras se echan a perder, hagan resguardos continuamente. ¿Ok? Además, pues bueno, sabemos que tenemos también personal que trabaja con nosotros o que nos apoya y que es temporal quizá, pero que tenemos mucho trabajo y que tienen que enterarse de esa información. Bueno, para eso existen también los acuerdos de confidencialidad, aunque sean personas temporales de tanto de servicios de limpieza como de a lo mejor practicantes, como etcétera. Entonces, si van a entrar en contacto con esa información, es importante y es preciso que tengan esos acuerdos de confidencialidad. Limiten en la medida de lo posible que tengan acceso a esa información, evidentemente, ¿verdad? Porque pues nosotros podemos decir, bueno, es que aquí estamos, somos 5 y nosotros nos conocemos y sabemos que todo está perfecto, pero ¿qué pasa, chicos? Si en una de esas ustedes en la plática, en el día a día, están soltando información de la persona que vino a solicitar el trámite y por alguna razón alguno de ustedes, con toda la mejor intención, se da cuenta de que tiene una situación precaria, que tiene una situación de necesita mucha ayuda y lo comenta con su esposa. Y su esposa lo comenta con la comadre y la comadre lo hace viral porque es mágica en las redes sociales. Y entonces, pues no pone santo y seña de eso, así que ahí ya se filtró la información, entonces evitemos tener que platicar, hay muchos más temas de conversación, ¿sí? No toquemos el tema de las personas que nosotros estamos beneficiando, que estamos dándoles un servicio y que nos están brindando su confianza de otorgarnos su información, sus datos personales. No toquemos esos temas porque son temas muy delicados y que la rayita o la línea de la discrecionalidad está muy diminuta. Entonces, evitemos eso porque podemos afectar en mayor medida o en gran o en menor medida, pero pues siempre es una afectación hacia las personas. Pudieran decir ustedes, bueno, pues es que a lo mejor de aquí sale información que nosotros brindamos y podemos ayudar y es que una persona se le incendió su casa, etcétera, no sé, y nosotros en mi colonia tengo un grupo, el grupo de la iglesia o lo que sea, le podemos ayudar, sí, pero esa persona si hubiera querido que le ayudaras en tu grupo de la iglesia, pues va directamente a tu grupo de la iglesia, no va a la organización y eso aparte impacta en una mala imagen hacia la organización, ¿ok? Una mala reputación, porque además la persona a lo mejor es de esas personas que ya no le quedó de otra y tuvo que ir a pedir una ayuda, un apoyo y pues tú ya la estás exhibiendo, así como dice Eugenio Derbez, ya la exhibiste ante todos los demás y pues evitemos esto porque esto es en lo mejor que puede pasar, porque imagínense una persona que se dé cuenta de eso, lo que está sucediendo, que está en una situación precaria, que no tiene casa, etcétera, y se dan cuenta, no sé, un ejemplo de que se hace viral el dato porque de la organización salió, alguna persona de buena intención se lo comentó a alguien más y esa persona lo hizo público. Bueno, pues le empieza a llegar mucha ayuda, etcétera, pero no todos van a ir a ayudar con la finalidad de ayudar, sino que va a llegar un momento en que una de esas personas va a decir, ah, míralo, ya tiene mucho mandado, ya tiene mucho dinero, etcétera, y vive solo aparte, pues vámonos y pueden dañar su integridad incluso, ¿ok? Entonces, eso puede afectarse. Entonces, si no tenemos las medidas de seguridad necesarias, a esos niveles puede llegar, sin contar que evidentemente una persona puede a ustedes pedirles, puede solicitarles, bueno, pues sabes qué, tú incumpliste, tú estás faltando, así que con la pena, aquí va la denuncia y sabemos que es ante el INAI. Aquí va la denuncia de la cual pues puede desprenderse incluso una sanción que para qué la vamos a pagar si no tenemos dinero para las vacaciones, menos vamos a pagar una sanción de ese tipo, ¿no? Porque es bastante alta, que ya veremos al final de a cuánto asciende. Ahora bien, en lo que se refiere a las vulneraciones, compañeritos,
Pues bueno, siempre que se lleve a cabo un tratamiento de datos personales, pues además de establecer esas medidas de seguridad, pues es necesario que se mantenga es decir, la información que nosotros manejamos, pues que las medidas de seguridad sean obviamente en lo más alta a la información que tenemos, no menor, al contrario, que mantengan un estándar en la información, en la calidad de información, donde vamos a adoptar las medidas de seguridad más extensas y más que puedan cubrir la mayor cantidad, porque pues se tiene que tomar en cuenta el riesgo existente, además de las consecuencias que pudiera generarle a los titulares de los datos personales, la sensibilidad que ya habíamos hablado de esos datos personales y evidentemente el desarrollo tecnológico. Entonces vamos a ver más allá, no vamos a ver como que, bueno, yo tengo aquí un escritorio, ya cerré aquí con llave, ya todo feliz y contento. No, tenemos sobre todo ahorita con la cuestión de la pandemia, pues se abrió mucho el panorama virtual y tenemos nosotros que ver qué riesgos pueden haber dentro de las redes, dentro del desarrollo tecnológico que estamos implementando ahorita, que hasta dónde pueden llegar las consecuencias, no es nada más de, bueno, es que se dio a conocer ese dato de que la persona, no sé, la persona no tiene 20 años, tiene 30 años y a lo mejor esa persona piensa que eso es una cosa así de nada. Bueno, pero ¿qué tal que hasta la divorcian? Y bueno, y este es un dato personal normal, ni siquiera es sensible, pero ¿qué tal? Debería ser sensible, ¿eh? Y sobre todo para las mujeres, la edad debería ser un dato personal, muy, muy sensible, extra sensible. Entonces hay que nosotros visualizar. Ojo, estoy jugando. El dato personal, la edad no es un dato personal sensible. Y les hago la aclaración porque en una ocasión si alguien comentó, es que dijeron que era un dato personal sensible. No, no es. Debería ser, pero no es. Y lo digo en broma, o sea, es un dato personal solamente. Este, eh, si nosotros visualizamos el daño que podemos causar o el perjuicio que podemos causar a la persona, podemos tomar entonces las medidas o podemos tomar las consideraciones necesarias para generar esas medidas de seguridad que le impacten a la persona lo menos posible en un momento dado de que se llegue a vulnerar su información. ¿Correcto? Así es que si nosotros hacemos todo lo posible para que ese daño no llegue, evidentemente puede llegar. No es como que, si tú tomas esas medidas, nunca te va a pasar nada. No, puede llegar, pero es un riesgo residual. Si nosotros podemos, no sé, antivirus y los estamos actualizando, evidentemente aún así puede llegar un virus, pero va a ser menor el impacto que nos dañe o que nos llegue a que si nunca actualizamos un antivirus o no lo colocamos. ¿Están de acuerdo? Entonces, a eso me refiero. Hay que tratar de abarcar la mayor cantidad de medidas de seguridad para que afecten lo menor posible o que si en un momento dado por algún recoveco entra alguna vulneración, pues no le afecte, no haya unas consecuencias que tan graves para el titular de los datos. Ahora, les comentaba sobre el aviso de privacidad. Recuerdan que va ligado al principio de información. El aviso de privacidad es este documento tan importante donde nosotros vamos a poner en alerta o vamos a decirle a la ciudadanía, al titular de los datos, qué es lo que vamos a hacer con su información, para qué la vamos a utilizar, cómo la vamos a utilizar, cuántos datos vamos a utilizar y el tratamiento que se le va a dar dentro de nuestra institución, porque es importante para ellos, para nosotros y para todos saber qué está pasando con nuestra información. Ya no es la época anterior que antes se entregaba la información al por mayor, ahora no, porque resulta que ahora te puede afectar, aunque tú ni siquiera estés enterado, puede ser que te roben tu identidad en un momento dado y ande en China. O si le va bien, ahí está haciendo millones. Si le va mal, está en la cárcel, pero a lo mejor está con tu nombre, ¿ok? Es un ejemplo, es un robo de identidad o en la cuestión ahorita cibernética que nos atacan y puede ser que tú subes inocentemente una foto tal vez o de tus hijos y esa foto los hackers la agarran y ya la plasmaron, la recortaron y ya están en una red de pedofilia quizá. Entonces es importante que identifiquemos y que visualicemos que los datos personales tienen gran relevancia y gran importancia y gran impacto y un efecto que puede ser adverso, no nada más para nosotros, sino para todo nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros hijos, etcétera. Por lo tanto, este documento es de vital importancia para que nosotros podamos también, como institución, cuidarnos de lo que pudiera pasar el día de mañana, porque
porque es la manera en que nos amparamos de que, a ver, yo la información que te pedí, la traté así, hice estos mecanismos estaban implementados y te lo informé y tú aceptaste. ¿Sí? Más eso no significa que porque él anduvo entregando información en no sé dónde venga y te achaque a ti que tú fuiste el que lo entregó mal. No, porque tú tienes como ampararte de que, a ver, espérame, no, yo nada más te pedí esto y esto, lo hice así y fue de esta manera, ¿ok? El aviso de privacidad. El aviso de privacidad es donde nosotros vamos a informarle a la ciudadanía o al titular de los datos, además sobre las finalidades que vamos a tener o dar a esos datos, vamos a decirle también cómo es que puede ejercer sus derechos ARCO, muy desconocidos para la mayoría de las personas, pero es nuestro deber en el momento en que tenemos un aviso de privacidad, decirle de qué se trata, para qué son, cómo se usan y todos los mecanismos que existen y las consecuencias que puede haber en el caso de que no nos entreguen nuestros derechos ARCO, no nos permitan ejercer nuestros derechos ARCO. Adicionalmente, pues también tenemos que decirles sobre las transferencias y esas transferencias pues son la información que nosotros tenemos que pasarle a otra institución para poder cumplir con nuestro servicio, ¿ok? Además, también siempre será importante que nosotros le digamos en este documento que en caso de haber algún cambio en el aviso de privacidad se le va a notificar al titular de los datos y no nada más decirle en el aviso, sino también, si realmente hay un cambio, se le tiene que notificar al titular de los datos. El aviso de privacidad pues cuenta con algunos elementos informativos como son lo que es la identidad de domicilio del responsable, cuáles son los datos personales que se van a tratar. Si en dado caso se niega el titular de los datos a firmar el aviso de privacidad, bueno, pues entonces ahí se le tiene que brindar los mecanismos para hacerlo. ¿Qué es una transferencia de datos? Si se va a hacer, si no se va a hacer, ¿ok? En un momento dado también sobre los datos personales sensibles, que evidentemente en este caso sí va a haber datos personales sensibles, pues bueno, se le tendrá que informar cuáles son los datos personales sensibles y para qué, las finalidades del tratamiento que les comentaba, cuáles son los mecanismos para revocar el consentimiento, porque una cosa es que en este momento yo te firme el aviso de privacidad, pero posteriormente puedo arrepentirme, ¿no? O sea, no es como, por toda la vida ya te firmaste y ya, o sea, no hay manera de decir, bueno, ya es por siempre, ¿no? Hay unas maneras, hay procedimientos y hay mecanismos de revocación del consentimiento. De igual manera, pues también es importante que ustedes sepan qué es el consentimiento. Bueno, hasta ahorita pueden decir, ok, el consentimiento, sí, pues sí, digo que sí, no, sí autorizo. Es una autorización que tiene que estar previamente informada, es decir, tú o las titulares de los datos personales que vienen contigo tienen que saber, tienen que estar conscientes de lo que van a firmar y si realmente lo quieren firmar, porque no es como que aquí está el servicio y si no lo quieres firmar, pues ni modo, te va a ir muy mal. No, no, no. Si una persona no lo quiere firmar, perfecto, que no lo firme. También tiene que estar consciente de que si no autoriza el uso de sus datos personales, pues el trámite no puede continuar. Porque por muy buenas personas que sean ustedes y por muy buen corazón que tengan, no pueden decir, bueno, pues que no lo firme, de todas maneras le doy servicio, porque se están poniendo en riesgo ustedes y están poniendo en riesgo al titular. Así que el consentimiento tiene que ser por las dos partes vaya, obviamente firmado o no del titular, pero por tu parte también tienes que informarle al titular de los datos personales de qué se trata, las consecuencias, los beneficios que tienen de firmar ese consentimiento. Y en este caso, pues tenemos dos opciones en cuanto al consentimiento, que tiene que ser informado, tiene que ser libre, sin presiones, tiene que ser especificado para qué lo vas a requerir. Y bueno, puede ser tanto tácito, que es cuando tú le entregas ese documento y no se opone a firmarlo, él lo firma, él lo ve y dice, bueno, está bien, sí sigo con él, pero hay otros donde sí es necesario, es expreso y ese expreso necesita por fuerza que esté firmado, es decir, que se manifieste la voluntad. No firmado propiamente, pero por fuerza tiene que expresarse la voluntad. Puede ser de manera verbal, por una firma o puede ser por signos inequívocos, etcétera, pero es importante que siempre nosotros, por ejemplo, fíjense bien, cuando hablamos por teléfono en alguna institución, a veces nos piden, bueno, tienes que decir que sí,
¿ok? Para poder continuar con el trámite, por ejemplo, ¿no? De manera verbal, por teléfono. O a lo mejor en las redes sociales que nos dicen, ok, bueno, si aceptas, pues tienes que aceptar, por ejemplo, en las redes sociales de Facebook y eso, si tú no aceptas el aviso de privacidad y no pones el signo inequívoco que podría ser en este caso el cuadrito ese donde señalamos que sí aceptamos, bueno, pues aquí nosotros estamos aceptando y estamos expresando, no lo firmamos, pero estamos expresando porque nosotros pusimos ahí, señalamos, llenamos la columnita, etcétera. Y pues bueno, es importante también siempre cuando recabemos datos sensibles o hagamos transferencias o sean datos patrimoniales o financieros, siempre va a ser expreso, ¿ok? No hay vuelta atrás. Si son solamente datos personales, digamos generales, ¿no? De los que es el nombre y todo, si tú le pones a la vista el aviso de privacidad y no se niega, bueno, ese es un consentimiento tácito y no hay necesidad de expresarlo. Pero si tú ya tienes, aparte del nombre, tienes el signo, tipo de sangre, bueno, evidentemente ahí por fuerza, y aparte le dices que lo vas a transferir a una institución de salud, pues evidentemente por fuerza tiene que hacerte la manifestación de voluntad de la manera en que tú lo señales, pero se tiene que expresar la voluntad. Hay casos, evidentemente, también de las excepciones al consentimiento y estos casos pues se refieren básicamente a las situaciones que limitan que la persona o el titular de los datos personales pueda autorizar o pueda decir, sí, estoy de acuerdo, utilicen mis datos, etcétera. Como son los que lo que están previsto en la ley o los procedimientos de disociación. Recordemos que el procedimiento de disociación es cuando logras utilizar la información, es decir, la separas, la desglosas para que no se pueda relacionar una con otra. Esto es, si en el expediente dice Reina Gómez, dirección de capacitación, bueno, pues puedo poner RG, DC y 2023, una cosa así, ¿no? Entonces ahí difícilmente van a poder asociar a Reina Gómez con lo que es la dirección de capacitación. O a lo mejor puede ser, a lo mejor los mismos del instituto sí la pueden relacionar porque ya saben que pues nada más hay una Reina Gómez y ya se ponen a hacer ahí cosas, ¿no? Pero puede ser RG y un número, no sé, el número de tu gafet y ahí cómo lo van a hacer, no va a ser muy fácil que lo puedan relacionar. Entonces ahí pues es una excepción al consentimiento cuando hay un procedimiento de disociación porque pues no tienen que hacer ese procedimiento de que autorízame porque pues si está disociado no van a reconocer que es de él. O cuando es una fuente de acceso público, como un directorio telefónico, una página de internet, etcétera, pues que realmente antes había directorios telefónicos, ahorita ya no. Yo no sé ni siquiera si existan todavía, ¿verdad? Pero antes era como que tú autorizabas a que apareciera tu nombre y tu dirección y tu teléfono y ahí estás buscando en todo el directorio, ¿no? Entonces yo ahorita ya no sé ni siquiera si existen, más ya mucha gente ni siquiera tiene teléfono en su casa. Otros que son muy importantes y que ya sabemos y bueno, pues hay que recapitular esto y hay que reforzar en cuanto a la atención médica o en unos diagnósticos o tratamientos médicos. Si la persona no está en condiciones de poder otorgar el consentimiento, pues se le tiene que brindar. Acuérdense que prevalece el derecho a la vida y a la salud. Entonces no vamos a decir, bueno, pues vamos a esperar a que despierte porque esté inconsciente para que nos firme para ver si le podemos si lo podemos operar o no para que salvarle la vida. Pues no, lógicamente no. Hay situaciones en las que sí se tiene que tomar esa determinación de excepción al consentimiento y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en su artículo 10 lo especifica muy claro. Además, también una situación donde se tenga o se pueda dañar a una persona como es que esté en peligro su integridad o que esté en peligro, no sé, a lo mejor pues una cuestión así de delitos así grandes de secuestro o de asesinato o algo donde ande ahí como que también ya sea una resolución de que están persiguiendo a alguien, bueno, oiga, señor ladrón o el señor asesino, lo vamos a detener, nos autoriza, pues evidentemente no, una persona que secuestraron, pues a ver, dejen a ver si el secuestrado acepta que nosotros divulguemos sus datos personales, porque pues es que no es una situación de emergencia que puede poner en riesgo la vida de una persona. Y bueno, en el caso de la transferencia que les comentaba ahorita, que es cuando pasamos la información nosotros a otra institución o a otra dependencia, etcétera, para poder continuar con el tratamiento. Bueno, en el término transferencia que maneja la ley de protección de datos personales, pues es el término de
de pasar, digamos, ¿no? Es la información que tú envías, que tú compartes, pero aquí se le denomina transferencia y esta se tiene que comunicar sí o sí a el titular de los datos personales en el aviso de privacidad cuando se requiere para poder continuar con el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya el tercero tendrá que asumir las obligaciones, es decir, si yo hago todo mi tratamiento de manera correcta y en el momento en que hago esa transferencia a un tercero, el tercero hace un mal uso de los datos, pues ya la responsabilidad caería en ese tercero y no en mí, ¿ok? Pero para esto nosotros, como fue la primera fuente donde llegó o donde recabamos los datos, pues es nuestra obligación informar que vamos a hacer esa transferencia y a quién se la vamos a hacer, ¿ok? En el caso de que nosotros no requiramos la firma o el consentimiento expreso cuando hay una transferencia, pues es simple y sencillamente cuando la ley o los tratados así lo manifiesten, o lo mencionábamos ahorita en lo de las excepciones al consentimiento. Pues también evidente, bueno, lógico, a lo mejor en el ejemplo de una persona que está en malas condiciones y no puede otorgar su consentimiento, pues lógicamente no lo va a otorgar. Ah, no, el consentimiento para el aviso no, pero para la transferencia sí, pues no, es lógico que es en todo trae por default pues lo que es el diagnóstico médico o la prestación de la atención médica, pues no voy a poder autorizar el consentimiento, no va a poder dar mi consentimiento, pero pues está, digamos, es una de las excepciones que autoriza la ley. Ahora bien, tenemos otra figura, otro trámite, otro mecanismo que nos otorga lo que es la ley de protección de datos personales para que nosotros podamos hacer uso de lo que es nuestra información. Es decir, nosotros si entregamos nuestra información a la institución o a la organización de la sociedad civil, no significa que con eso me limite a no poder tener acceso a esa información o poderla utilizar de nuevo, o tal vez que no esté a gusto yo con el uso que le están dando. Bueno, pues hay un mecanismo que se llama derechos ARCO. Y en estos derechos ARCO lo que nos ayuda es a conocer de primera instancia los datos que tiene esa institución o cuáles tenía aquella institución o cuáles conserva una institución míos. Bueno, para primero poder ejercer los demás derechos siempre voy a tener que utilizar el de acceso para poder adentrarme en esa información y poder saber a profundidad qué es o cómo está esa información ahí. Ya una vez que yo conozco qué información tiene mía, pues bueno, puedo detectar errores tal vez en cuanto al nombre, en cuanto a la calidad, en cuanto a la exactitud o que no estén actualizados y pudiera yo solicitar esa rectificación, ¿no? En cuanto a esa información. Pero si una vez que yo ya vi esa información no me interesa la rectificación, me interesa que cancelen mis datos que tiene esa institución, puedo solicitarlo a través del derecho de cancelación, donde yo estoy pidiendo que dejen de ser tratados estos datos porque ya se cumplió la finalidad de la que inicialmente yo había o por la que yo había otorgado esos datos. Y entonces, además me está ocasionando un problema o una molestia porque ya terminé mi trámite, etcétera, y me está ocasionando una molestia. Y ahora sí yo quiero que oponerme, puedo ejercer el derecho de oposición porque me está causando un daño o un perjuicio, ¿ok? Entonces a esto se refieren los derechos ARCO, a que yo pueda acceder a ellos, puedo rectificarlos, puedo cancelar esa información u oponerme. Y en este caso, pues sí es importante que nosotros hagamos el conocimiento del titular de los datos cuando viene a nosotros a hacer un trámite o un servicio. En el aviso de privacidad tenemos la obligación de colocar que tienen derecho a ejercer sus derechos ARCO, pero también nosotros tenemos la obligación de decirles cómo van a ejercer esos derechos ARCO, porque si de principio ni los conocen, menos los van a ejercer. Entonces sí tenemos que informarles, ¿sale? Los plazos para ejercerlos, pues sería de principio llega la solicitud de derechos ARCO. Una vez que la persona se percata de que no o quiere ejercer alguno de los derechos, ya sea de rectificación, cancelación u oposición, y el de acceso, acuérdense que para poder ejercer cualquiera de los otros tres siempre tiene que contar primero con el de acceso, ¿ok? Entonces, tendría que saberse cuál de los derechos va a ejercer. Bueno, pues ya una vez que la persona decide, pues hace la solicitud ante el responsable de los datos personales, es decir, ante la institución
hacia la cual entregó esa información, quienes tendrán 20 días para decirle que si realmente si cuentan con ellos o no cuentan con ellos o se los entregan, etcétera, ¿no? Y entonces ya posteriormente se les dan dentro de los siguientes 15 días hábiles el derecho, se le hace efectivo ese derecho de hacer rectificación, cancelación u oposición, el cual tienen que entregárselo evidentemente por escrito. No es como que, sí, bueno, sí eres, sí lo aceptamos. No, tiene que ser por escrito, porque si en un momento esta persona no está de acuerdo con la respuesta que se le da en cuanto a los derechos ARCO, pues pudiera interponer el procedimiento de protección de datos personales, que es la inconformidad que tendría en cuanto a la respuesta de los derechos ARCO, ya sea que el responsable de los datos le haya dicho, no, pues es que esa información está clasificada como confidencial. A ver, espérame, pero pues si yo soy el titular, no me la puedes clasificar, o sea, clasifícala como confidencial para alguien más que venga a pedírtelo, pero si soy el titular, no me lo puedes clasificar. O que me diga que no tiene esos datos personales sabiendo yo que sí cuenta con ellos, o que entregue los datos personales incompletos. Un ejemplo, que a mí me entregaran, que sería muy notorio, ¿no? Ahí pues yo tengo 3 nombres, imagínense, que me entregaran nada más 2 nombres, pues no, lógicamente no me serviría de nada, sería otra reina. Que se entreguen datos distintos a los solicitados, tal vez, que en lugar de que me entreguen los de reina, me entreguen los de Lauro, o que se nieguen los derechos ARCO, porque hay quienes sí niegan los derechos ARCO y eso no está bien visto por la ley, compañeros. Entonces, los derechos ARCO, todos tenemos tenemos el deber de informarle a los titulares que acercan a nosotros, y todos tenemos el derecho de ejercer esos derechos ARCO, ¿ok? Además, los que disponga la ley. La verificación es importante, esta figura. ¿Por qué? Porque la verificación se encarga de que se cumpla lo que es la situación de los datos personales, la protección de los datos personales. Esto pues obviamente puede haber una denuncia ciudadana o puede iniciarse de oficio, y esto se puede hacer ante el INAI en este caso. Sí es importante que sepan eso. Una verificación que ustedes quieran que les hagan, no van a solicitarla ante el SHITAIP, se tiene que hacer ante el INAI, porque acuérdense que desde un principio les comenté, estamos trabajando con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y la autoridad reguladora en este sentido, o en esta materia, que es la federal, pues sería el INAI, ¿ok? Vamos a lo que es la parte bonita y la cereza del pastel. Hay infracciones y hay sanciones. Infracciones y sanciones que podemos nosotros checar en el artículo 64 y 67 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y que una vez que se notifique la medida de apremio, pues van a aplicarse dentro de los siguientes 15 días. Estos pueden ser tanto por omisión o irregularidad, o impedir o negar lo que son los derechos ARCO, cuando se obtengan datos sin el consentimiento. ¿Qué significa aquí? Pues que no pusimos a la vista el aviso de privacidad y no nos autorizó utilizar sus datos personales, ya sea de manera tácita o de manera expresa. Cuando no cumplimos con los deberes, perdón, además con los deberes, principios y garantías. Eso es importantísimo. O cuando no cumplimos con las resoluciones que emite el INAI en ese sentido, ¿verdad? Porque puede ser que a lo mejor alguien haya interpuesto una denuncia, el INAI emite a través de su pleno una resolución, y bueno, pues la resolución nosotros no la cumplimos. Entonces, pues bueno, puede ser desde una sanción, desde un apercibimiento, perdón, hasta una multa desde 100 hasta 640,000, que son unidades de medida actualizadas, salarios mínimos vigentes en cuanto a datos personales sensibles, no, unidades de medida actualizada, perdón. En cuanto a datos personales sensibles, se deberá multiplicada, es decir, si una sanción normal pudiera ser no sé, de esto de acuerdo al criterio del pleno, ¿verdad? Se las impusieran de 100 salarios, de 100 unidades de medida actualizada, bueno, pues entonces si en esa información venía, aunque sea un solo dato personal sensible, se duplica, ¿sí? Esto es en la normativa federal, se duplica esa multa o esa sanción precisamente por ser un dato personal sensible. Evidentemente también hay prisión, y hay prisión desde 3 meses hasta 5 años, ¿ok? Obvio que esto se va a evaluar de acuerdo a lo que el pleno determine, por la gravedad de la falta, por la reincidencia,
por la, no sé, por la tal vez la rebeldía en cuanto al cumplimiento de resoluciones, etcétera. O sea, son varias situaciones que, bueno, pues ya el Pleno determinará. Les voy a dejar, díganme si se escucha un video para ya ir cerrando esta capacitación y nada más pónganme en el chat si se escucha, por favor. Dag Fien. Het is Kevin. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Slovenië? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Fíjense nada más. Pues bueno, al final también nosotros tenemos como que mucha culpa a veces, ¿no? Ya con lo que son las redes sociales, etcétera, pues tenemos como que, bueno, pues ya muy transparentes en lo que no debemos, pero en lo que debemos nos guardamos, ¿verdad? Como decía ahorita el maestro, pues hay que tratar de cumplir con la ley en lo que respecta a la transparencia, en las obligaciones, pero en nuestra vida privada, chicos, hay que mantenerla privada. Porque tan delicado es que ahorita les puedo asegurar que ni cuenta se dieron la mayoría de ustedes que en el mismo video que estábamos ahorita proyectando, que había, no sé quién se ha dado cuenta, de las personas que aparecieron ahí, algunas les borraron su imagen, le pixelearon. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque evidentemente cuando la persona dice voy a publicar este video, necesito tu consentimiento. Entonces ahí le sacó el consentimiento y unos dijeron, no, yo no quiero exhibirme, yo no quiero que me vean y por eso aparece la carita pixeleada. Da igual que cuando nosotros también hacemos alguna foto en nuestra organización, que cada uno tengamos, recuerden, la imagen es un dato personal y así la ligamos a dos o más, pues ya identifican a la persona, pero de principio, si ustedes están tomando fotos a los niños, a los ancianitos, a las personas vulnerables, yo sí les recomiendo que o piden la autorización o la pixelean o que sea de lejos, porque eso puede afectarles a ellos, ¿ok? Y es algo que podemos verlo como no pasa nada, es algo sencillo, es algo sin importancia. No, sí tiene importancia. Tratemos a las personas y sobre todo sus datos personales como nos gustaría que traten a los de nosotros. Seamos empáticos, seamos responsables en el tratamiento, pero sobre todo seamos un parteaguas para poder generar una cultura o comenzar a generar una cultura que va dejando huella para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque el día de mañana lo que nosotros estamos haciendo hoy se está quedando, no se borra, nada de lo que hagamos se borra. Y así como nosotros tratamos a los demás, pues así nos pueden tratar y a lo mejor a nosotros, pero a los que vienen atrás de nosotros sí. Les agradezco mucho. Yo no sé si tengan alguna duda, algún comentario, maestro.
Pues abrir el micrófono, creo que todo lo que se comentó en esta hora y fracción, pues muy relevante y muy importante para saber cuál es el espectro que tenemos en este tema de la captación, uso, resguardo, protección de los datos personales y bueno, me quedo con varios puntos, el tema de cuando se exige, cuando se piden, qué tanto, ¿verdad? O sea, qué tantos datos son los que se solicitan y tienen que ser solamente los necesarios para realizar la actividad. También me quedo pues pensando en el tema de la computación, de todo lo que tenemos hoy en día en las redes, en nuestros equipos de cómputo, de los accesos que tienen luego las personas a diferentes tipos de bases de datos, las categorías que pueden tener estos bases de datos, importancia, relevancia, la relevancia que tiene incluso para las personas que acceden a la información, o sea, si hay información que se está accediendo de tipo personal, donde hay puestos o personas que no tienen en sus funciones, digamos, ninguna necesidad de estar teniendo acceso a sus datos, ¿no? Y luego hay una vulnerabilidad. Entonces hay muchas cuestiones que tenemos que revisar dentro de nuestras organizaciones para poder pues asegurar que efectivamente lo estamos resguardando de una manera correcta. Y el tema de la seguridad de los datos también de nosotros, ¿no? Los personales, incluso los propios, como has comentado durante la sesión. Bueno, pues hacer una cultura, ¿no? Del uso adecuado de nuestros datos y saber a quién se los proporcionamos y también, claro, hacer valer en nuestras propias vidas y difundir esta información, ¿no? También porque muchas personas puede ser que no sepan sobre estos lineamientos que hay y estos derechos que tenemos como personas para la protección de nuestra información personal. No sé, yo abro pues el micrófono, los invito a participar, que comenten. Quejas, sugerencias. Aprovechen, tenemos aquí también a nuestros compañeritos que están atentos a cualquier duda, comentario que pueda surgir por parte de ustedes. Estamos para apoyarlos, estamos en la mejor disposición. Si ahorita no surge ninguna duda, pues estamos en la entera disposición de que posteriormente nos marquen, con todo gusto los apoyamos. Ahorita mis compañeros dejan sus extensiones, yo dejo la mía, o yo dejo la mía y ya si hay alguna de los redirijo con ellos, como ellos gusten. Pues no sé, si no hay ningún comentario o en lo que se deciden, son medio tímidos, he visto, son un poquito tímidos. Entonces, bueno, vamos a contestar mientras tanto, mientras como que asimilan yo creo que toda la información. Vamos a contestar la encuesta final, por favor. Es con la finalidad, ahora sí que con la finalidad de poderles otorgar su constancia a través de Karina, a través del maestro, ellos son los que les van a entregar su constancia, pero siempre y cuando tengan las dos evaluaciones. Es importante para poder medir cuánto aprendieron, cuánto aprovecharon esta capacitación, ¿sale? Entonces, 2 minutitos para contestar la encuesta, por favor. Ernesto, bueno, aprovecho para comentar en el chat ya a mis compañeritos de la dirección del Departamento de Protección de Datos Personales, los licenciados Daniela y Lauro, ya pusieron su extensión en el chat por si alguno de ustedes tienen alguna duda posterior, también con ellos y con nosotros podemos apoyarlos. Y Ernesto en el chat me coloca una pregunta, ¿qué tanta información debe dar el IFAI en cuanto a datos personales los funcionarios públicos? Gracias y felicidades por la presentación. Gracias a ti y agradezco tus felicitaciones. De principio, pues no es el IFAI, como bien lo comentábamos en un inicio, pues es el INAI, porque ya el IFAI se convierte en el 2015, se crea en el INAI, ya es el INAI que tiene otras atribuciones más que las que tenía el IFAI, pero bueno.
Ya el INAI, en cuanto a los datos personales, pues puede dar, y no nada más el INAI, eso ya en la cuestión de los funcionarios públicos estaríamos hablando de la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Al ser funcionarios públicos, o evidentemente pues se tiene que dar toda la información relativa a las atribuciones y a las funciones que tenga porque se le está pagando con un recurso público. Entonces, los datos personales que se refiere a su trabajo, es decir, su correo, perdón, su correo oficial, su teléfono oficial, su nombre, etcétera, eso se tiene que otorgar, incluso el sueldo, porque de ahí es un recurso que se destina, que ya lo veíamos la semana pasada. Sin embargo, no, la semana pasada no, ¿verdad? Bueno, la sesión pasada. Sin embargo, aunque sean funcionarios públicos, pues los datos personales que corresponden a su domicilio particular, a su número de celular, esos no se dan por muy funcionarios públicos que sean, esa información confidencial. Entonces, tanto el INAI como los órganos garantes, que en este caso cualquier órgano garante, están con las atribuciones de poder o con la competencia de poder otorgar esa información, más que nada regularla, porque los sujetos obligados, más que ellos, cualquier sujeto obligado puede entregar información de sus servidores públicos, siempre y cuando estén relacionadas con sus atribuciones y con lo que respecta a su labor. Espero que haya quedado claro, Ernesto. Reina, discúlpame que te interrumpa. Sí. Quiero molestarles. Buenas tardes, Carla Dávila, a sus órdenes de aquí en la dirección de capacitación de Digitime también. Una molestia a quien desee abrir su cámara para tomar una foto para evidencia y para recuerdo. Quien desee hacerlo. Si gustan abrir su cámara, tomamos la fotografía. Les indico cuándo. Muchas gracias. Gracias por abrir su cámara. Gracias. Gracias, Carla. Y en lo que abren su cámara, pues también, bueno, yo me imagino que ya contestaron la evaluación, la encuesta final. También voy a pedir de favor si me colocan en el chat la encuesta ahora es sobre mí, ahora es sobre la manera en que dimos la capacitación, sobre la dirección, cómo los tratamos, tanto Laura, Lauro, Daniela, Carla, toda la dirección en sí, y su servidora cómo recibieron el trato, la capacitación y todo. Ahora esa encuesta va enfocada hacia nosotros. Una Ya, vez que ya abrimos la cámara, tú me dices. ya está la foto, Reina, ya está ahí el Ah, enlace para Carla, la no evaluación. necesité para sonreír. Perdonen, entonces Pongamos tomamos otra. sonreír. Ahí Sí, va. pongan su mejor cara, chicos. Una, dos, tres. Listo. Gracias, Carlita. No, de nada. Gracias, chicos. Gracias, maestro. Gracias, Karina. No me resta más que de mi parte, pues darles gracias a todos por su disposición, por su apoyo, sus ganas de aprender. Gracias, Lauro. Gracias, Daniela, Carla. Y bueno, yo me voy, los dejo en manos o en voz del licenciado Edgar Olivas, el director de capacitación. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Nada más para agradecerles su participación y ponernos a la orden aquí en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estamos enseguida en la Plaza de Toros, en el canal Teófilo Borunda. Estamos a sus órdenes y seguimos en contacto. Por si saben de gracias a alguna otra todos. asociación que esté interesada, ya saben contactarnos y estaremos a la orden tratando de realizar lo mismo que tuvieron a bien estar acompañándonos con estas capacitaciones. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. maestro.